Buenos días, gracias a todos en nombre de Nordea Asset Management por estar aquí hoy con nosotros en este evento de inversión responsable. En nombre de Nordea estamos varias personas, mi nombre es Lorenzo González. Habréis visto en la entrada a Alberto y a Raúl. Dentro están mis compañeras Ana Rosa Castro, Carolina González, Cristian Balteo y hoy con nosotros también tenemos a la responsable de la oficina, Laura Doncela. Gracias por venir a este evento de algo que consideramos que realmente es muy importante a día de hoy. El tema de la inversión responsable no es que lo consideremos nosotros, sino que si lo miráis por distintas formas, distintos medios, veréis, por ejemplo, que si os metéis en Bloomberg y buscáis dentro del sector financiero prácticamente la palabra ESG, nos encontramos que en los últimos 5 años se ha incrementado por 10 el número de búsquedas de esta palabra. Si miramos adicionalmente de qué países vienen esas búsquedas, tradicionalmente eran los países desarrollados, pero es que muchos otros, además, fuera de los tradicionales, en Asia, como China, la India, en África, como Nigeria, por ejemplo, Sudáfrica, que se están sumando a estas búsquedas. Pero incluso si nos vamos a las herramientas económico-financieras como Bloomberg, prácticamente os encontraréis con que la cantidad de noticias sobre ESG al mes supera las 25.000. Supera las 25.000, que es mucho más de las noticias relacionadas con el Banco Central Europeo y con la Reserva Federal, que prácticamente no llegan ni a la mitad. Otro de los pilares básicos en estas herramientas económico-financieras será la inflación. La inflación representa menos de la mitad de las búsquedas en comparación, o de las noticias publicadas, perdón, de lo que supondría todos los criterios ESG en Bloomberg también. Por lo tanto, queremos decir que hay apetito, pero aparte la última gran encuesta global a los inversores que se ha hecho fue aproximadamente hace año y medio, en la cual se preguntaba a los inversores globales, a ver, en los últimos 5 años, ¿cómo ha cambiado tu visión respecto a las inversiones responsables? ¿Lo estás teniendo más en cuenta? Y el 70%, en mayor o menor medida, pero el 70% han dicho que sí. De ese grupo, adicionalmente, el 60% en esa encuesta le preguntaron, ¿y lo estás incorporando a tus carteras? Y en mayor o menor medida dijeron que sí, el 60% de los encuestados. Por lo tanto, vemos que existe realmente un apetito, existe una temática, existe algo que tenemos que conocer más, pero sobre todo existe algo que queda por desarrollar. Si tenemos en cuenta los principios de inversión responsables que habéis visto que cada vez más entidades se unen, cada vez más activos están bajo gestión para estas entidades, os podríamos decir que prácticamente el 40% de las acciones y de la renta fija de las emisiones pertenecen a este tipo de entidades de los principios de responsable de inversión de Naciones Unidas. Sin embargo, nos queda un 60% que todavía tiene que evolucionar. En normativa, hemos visto que desde 1996 hemos pasado de cerca de 10 prácticamente iniciativas, legislaciones globales, a más de 400. Y aún así, no hemos conseguido una clarificación, unos criterios homogéneos o estrictos, podríamos decir de alguna forma, una regulación realmente que podemos utilizar o que podamos tener en cuenta a nivel global. Por lo tanto, queda mucho que hacer. Y aquí es donde entramos nosotros, Nordea Asset Management, que queremos aportar un granito de arena a clarificar esto y a comentaros un poco nuestra experiencia. Porque al final, nosotros decimos en nuestro eslogan que el ESG está en nuestro ADN nórdico. Pero es que no es un eslogan. Es que al final, para tener una cultura corporativa robusta, necesitas que se alimente de una sociedad que de verdad cree en esos principios. ¿Y qué sociedad más responsable podría haber que la sociedad nórdica? Por eso nosotros en Nordea Asset Management decimos, sí, hemos sido uno de los primeros firmantes de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, sí. Pero es que también estamos orgullosos de formar parte del grupo de las 100 empresas más sostenibles a nivel mundial. También podemos decir que tenemos un equipo de inversión responsable de los más extensos de Europa y que ha ganado múltiples galardones. Que estamos de acuerdo y que implementamos todos los acuerdos internacionales, ya no solo de derechos humanos, sino también de la Convención de Río, de la buena gobernanza corporativa de la OCDE, etcétera, etcétera. Más cosas. Formamos parte de iniciativas como Eurosif, FNG, el Acuerdo para la Acción contra el Cambio Climático. Pero todo esto no tendría validez si no estuviese soportado la sociedad, la cultura corporativa, por prácticamente el management que nos apoyase. Por eso os quiero también decir que desde el 2007 tenemos un comité de inversiones responsables liderado directamente por el CEO de la gestora de Nordea Asset Management. Como veis, un compromiso que va desde la sociedad hasta la cultura corporativa, llegando directamente al management. Algo muy importante que al final se refleja en nuestra gestión. Si miráis nuestra gama de fondos, que hemos hablado varias veces con casi todos vosotros de ello,
La gama de fondos que tenemos tradicionales como mínimo cumplen unos criterios robustos de cultura corporativa. No hablamos ya solo de listas de exclusión, no hablamos ya solo de filtros negativos directamente de screening, hablamos también de engagement, proxy voting, hablamos también de poner a disposición de los gestores criterios ESG que pueden utilizar para su valoración. Pero es que además de esa gama tradicional, tenemos una segunda vuelta de tuerca, donde primamos la excelencia ESG, es la gama STARS. La gama STARS que va directamente sobre activos tradicionales, de renta fija, de renta variable, pero que buscamos la excelencia. Sería prácticamente lo mejor de lo mejor. Pero es que adicionalmente seguimos evolucionando y estamos lanzando gamas de temáticos que se centran en algunos criterios en concreto, como por ejemplo el que conocéis todos de cambio climático, pero recientemente lanzado también igualdad de género o infraestructuras globales listadas. Esto es una breve introducción porque realmente yo no voy a ser el speaker hoy, van a hablar dos personas muy relevantes para nosotros. En primer lugar será Mario Kostoviski, que es la corresponsable del Departamento de Inversiones Responsables de Nordea Asset Management, con una amplia experiencia dilatada, pues por ejemplo en el pasado con el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial de Inversiones, que creo que os dará unas buenas pinceladas sobre cómo entendemos nosotros la inversión responsable. Luego iríamos directamente con Ted Rust, responsable del Departamento de Renta Fija Emergente de Nordea Asset Management, que entre otras cosas de su dilatada experiencia es miembro del Consejo Asesor de Renta Fija de los Principios de Inversión Responsables de Naciones Unidas. Como veis, dos potentes speakers para esta charla que estaremos encantados de compartir con vosotros a medida que vaya pasando. Si tenéis alguna duda al terminar alguna de ellas, por favor, formularla, levantar la mano. Yo iré con el micrófono porque es necesario que utilicemos el micrófono para que lo traduzcan simultáneamente. Y muchas gracias por venir. So, Mario, thanks a lot for joining us. The floor is yours. Tienes la palabra. Thank you very much. Muchas gracias a todo el equipo de Madrid. Es estupendo estar aquí y formar parte de este evento hoy. Aunque me doy cuenta de que yo estoy entre vosotros en el almuerzo realmente y esto me obliga a realmente hacer algo muy grande para poder influir en vosotros para que vayáis hacia algo más sostenible, y no me refiero a ser vegetarianos. Pero más concretamente hoy estoy aquí para hablar de dos cosas. Quiero compartir con vosotros algunas cosas sobre nuestro viaje hacia la inversión sostenible y responsable en Nordea Asset Management, cómo lo hemos hecho y cómo lo estamos haciendo, cómo introducimos en nuestra actividad inversora todas estas consideraciones medioambientales y de sostenibilidad, como gestora de fondos nórdica y teniendo estos valores medioambientales, sociales y de gobernanza, cómo trasladamos eso. Y luego quiero dar algunos ejemplos sobre lo que hacemos para involucrar a los negocios en todas estas cuestiones. Nosotros, como parte de nuestro enfoque de inversión responsable, nos ocupamos y tratamos de mantener un diálogo para tratar de trasladar cómo pensamos que la ESG podría introducirse como un material importante para los negocios en términos de inversión y en términos también de progreso, de creación de riqueza. Para muchos de los que estamos aquí y también para nosotros en Nordea Asset Management, cuando firmamos los principios de inversión responsable en 2007 de las Naciones Unidas, estábamos al principio. Solo había unos 250 grupos que lo adoptaron y unos 3 billones de activos bajo gestión que estaban comprometiéndose con esas inversiones responsables. Evidentemente, el número de signatarios es 10 veces lo que era en aquel momento y al mismo tiempo tenemos un crecimiento enorme en el número de activos bajo gestión y eso realmente es alentador desde muchos puntos de vista. Lo principal es que hay muchos inversores ahora mismo que están empezando a ver y que quieren ver ese impacto, además de ver rendimiento en sus inversiones, quieren ver ese impacto que tiene. Y ese mercado, yo creo que ahora mismo, según la Global Network for Impact Investment, es de $500 billion en capital comprometido, que es una cifra y un progreso bastante considerable con respecto al pasado, a los últimos 10 años, digamos.
Para nosotros, estos principios, los PRI, son una parte de la historia, pero la otra parte de la historia tiene que ver con el hecho de que los mercados ahora están empezando a pensar en la responsabilidad dentro de ese conjunto de los PRIs, de los principios de inversión responsable. Evidentemente tiene que haber un contenido en todo esto. Ha habido unos cimientos, unas fundaciones que se han comprometido con programas comunitarios, con unos programas de infraestructuras más limpias y demás, ¿no? Pero lo que realmente ha cambiado todo, lo que ha cambiado el panorama por completo de las inversiones es que con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ahora hay una ruta hacia el mercado. Hay capital privado ahora mismo que está buscando específicamente que ese rendimiento de la inversión sea crítico a la hora de cumplir esos objetivos y a la hora de llevarnos hacia una dirección más adecuada. Yo creo que esto es estupendo. Evidentemente estos objetivos no se pueden cumplir solamente con finanzas públicas y estatales. Es necesario que ese capital privado también entre en esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos que volver a la historia de la inversión responsable. El primer elemento de este enfoque es que los inversores siempre van a utilizar sus derechos como accionistas y como propietarios para decidir si se involucran en cuestiones materiales sobre la sostenibilidad. Voy a compartir un poco de la historia de Suecia en lo que respecta a la inversión responsable. Allá por los años 80, en los fondos de pensiones de Suecia, estaban pidiendo que los gestores de los activos introdujeran los valores de la sostenibilidad en su práctica y que a menudo lo que ocurrió al principio, en los años 80, es que hubo un screening negativo, digamos, la idea de excluir a todos aquellos sectores que realmente, un grupo de inversores que no tienen un cierto apetito por este tipo de cuestiones y ir excluyendo, basándonos en una cuestión de valores, que ese sector nunca va a llegar a ser sostenible y se elimina de nuestras inversiones. Yo creo que esa es una parte importante del desarrollo de las inversiones responsables, pero no es todo. Para nosotros nunca ha sido suficiente. En su lugar, pensamos que queremos encontrar formas en que la actividad inversora pueda hacer avanzar el negocio, pueda llevar al negocio a entender esos riesgos sociales o medioambientales o aquellos de una deficiente gobernanza. Por ejemplo, en una empresa en la que invertimos o en unas obligaciones soberanas, tratamos de hacerles entender cómo pueden incrementar la eficiencia económica del negocio o de esas obligaciones y también entender ese riesgo reputacional que se crea a partir de estar en un mercado global en el que los inversores y los consumidores están cada vez más preocupados por las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Y eso es lo que nosotros llamamos una integración de ESG en las inversiones. Esa es la forma en que nosotros pensamos que se debe impactar en esas empresas y convencer o involucrar a los inversores en ese viaje hacia la sostenibilidad. Lo que nosotros hemos hecho es, voy a ver si funciona el puntero, aquí. Nosotros hemos ido más allá de un screening, un cribado excluyente a un enfoque más inclusivo de estos factores en nuestro análisis de las inversiones y nuestras decisiones de inversión. Y luego hemos seleccionado empresas o sectores que tienen o bien la oportunidad o bien tienen un cierto rendimiento en un cierto sector y tienen un mejor rendimiento en inversión en cuestiones relacionadas con ESG que sus compañeros, que sus iguales en ese sector. Es decir, gente que va liderando un sector. En 2019 las cosas son muy distintas de cuando nosotros empezamos, en 2007-2008, incluso en los años 80, claro. A la hora de pensar cómo la sostenibilidad puede ser una tendencia de mercado. Si nosotros nos lo planteamos, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que es diferente este año? En los últimos años, por ejemplo, los costes de las renovables y los costes unitarios de la energía renovable, como por ejemplo la energía solar, la fotovoltaica, han ido cayendo y se han convertido en un nuevo fenómeno económico. Ahora son más baratos que las anteriores energías. No solo son productos que exigen los consumidores, sino que también industrialmente empiezan a tener mucho sentido. Y ahora las empresas empiezan a darse cuenta de esto. Las empresas que desarrollan estos productos o servicios para estos mercados empiezan a ser empresas que progresan. Así que ya forma parte de la economía, ya forma parte del mercado, ya es un argumento de mercado. Así que hace que encontrar esas oportunidades de inversión y esas empresas que van a ser ganadores en esos mercados, que localizarlas se vuelve más emocionante, digamos. Y luego aquí abajo hay una cuestión sobre la inversión con impacto. Es una nueva, digamos, tendencia que siempre ha ocurrido. Yo siempre he dicho que nosotros siempre hemos tratado de involucrar a las empresas para tratar de ayudarles a pensar cómo pueden mitigar sus riesgos medioambientales, para tener modelos de negocio más ecológicos, evitar ese tipo de exposición o de riesgos medioambientales que acaba convirtiéndose en una amenaza para sus actividades de negocio. Pero con la inversión de impacto podemos ir todavía un paso más allá, sobre todo con los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando tenemos un objetivo y se pueden cuantificar, podemos ir fijando algunos objetivos en términos de impacto que queremos conseguir, es decir, impacto neto positivo en las personas, y nosotros como objetivos financieros ya podemos hacer un seguimiento de ellos. Así que creo que es muy prometedor el momento en el que nos encontramos. Es una evolución estupenda y que realmente ha venido motivado por esa mejora de la capacidad de analizar y de recopilar datos, y también el entendimiento, la comprensión por parte de los inversores de lo que son el enfoque ESG, de la medioambiental, social y de gobernanza. Hablando del Grupo Nordea, nosotros somos el principal grupo financiero de los países nórdicos, del norte de Europa. Tenemos Nordea Asset Management, tenemos equipos de inversión con base en Estocolmo y Copenhague, y también tenemos oficinas por todos los países nórdicos, evidentemente, y también por toda Europa, incluido Madrid, y también a escala global. Estamos entre las 100 empresas más sostenibles del mundo y hemos hecho un esfuerzo enorme en el terreno de la sostenibilidad para desarrollar un enfoque que afecte a todas nuestras áreas de negocio. Empezamos con la gestión de activos, ahí es donde empezó para nosotros todo, pero desde 2016 hemos entrado ya en todo el Grupo Nordea y hemos establecido una práctica sostenible, financiera sostenible, que tiene una integración en todas las líneas de negocio, ya sea en banca de inversión, banca personal, gestión patrimonial y demás. Así que ahora somos un grupo bastante grande de profesionales, hoy en día 30-35 personas que estamos trabajando en las inversiones sostenibles y responsables. Y pasando a hablar un poco de cómo operacionalizamos, digamos, todos estos principios, cómo los podemos convertir en cosas que se apliquen. Al igual que ocurre con cualquier nuevo desarrollo, nueva evolución, la sostenibilidad es un viaje como han sido todas las cosas que se han ido implantando en el mundo financiero. Hay que ir implantando, mejorando y convirtiéndose en mejores. Nosotros fuimos de los primeros en empezar con esto, porque nosotros teníamos nuestra estrategia de clima y de medio ambiente muy desde el principio, que invertía en empresas que tenían unos enfoques o unos modelos de negocio muy positivos. Eso se lanzó ya en 2008 en Nordea, y podemos ver que el mercado era muy distinto en 2008 de lo que es en 2019, está claro. Pero ha sido una parte importante de nuestro viaje de la sostenibilidad, de ese fondo. Lanzamos luego los fondos STARS, los fondos estrellas, y hablaré de ellos más detenidamente, pero ya en 2011 empezamos a lanzarlos. Y es interesante, sobre todo para una persona que viene del mundo de la banca, es que la primera estrategia fue en mercados emergentes. Pues quizá os preguntéis, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los mercados emergentes? Pues porque hay empresas muy sostenibles en esos mercados. No será por eso. No, luego explicaré realmente cuál es nuestra posición al respecto, pero el papel del inversor en realidad es ser parte de ese viaje de la sostenibilidad que hace la empresa.
Y nosotros queremos ayudar ahí con nuestras prácticas de implicación y con las cuestiones de involucración, de diálogo con las empresas. Nosotros ya desde hace tiempo venimos publicando datos sobre ESG para todos nuestros gestores de cartera, para todos nuestros clientes, y luego nos estamos volviendo un poquito más estrictos y más exigentes en términos de sostenibilidad con respecto a los valores en los que invertimos. Desde 2015 ha sido así y ahora empezamos con la renta variable, fondos con integración de ESG y también con los fondos STARS, pero ahora tenemos estrategias de renta fija tenemos ahora mismo. Por eso tenemos a Marcos aquí porque nos va a contar más cosas al respecto. Y evidentemente este viaje continúa y no se va a detener aquí. Yo diría que miremos esta diapositiva. Nosotros tratamos de predicar con el ejemplo. Muchos de vosotros leeréis las noticias y veréis que hay se habla mucho de un lavado de cara, ¿no? Mucha gente se lava la cara en el sentido de que quiere aparentar que estamos muy involucrados en esto cuando en realidad no lo están. Nosotros es justo lo contrario. Tratamos de colaborar con nuestros compañeros, con otros inversores, con nuestros competidores incluso, para avanzar en esas agendas de la sostenibilidad, porque pensamos que es crítico. Y ya sea desde un punto de vista propiamente material, queremos gestionar esa exposición a riesgos que tenemos, o porque queremos también trabajar con normas, con reglas globales que quizá hay algunas inversiones que están vulnerando y nosotros no queremos. Así que lo que queremos es tener cada vez más capital detrás de estas aproximaciones que nosotros queremos implantar y esa es la manera de que se impongan en otros sectores. Luego tenemos las Sustainable Accounting Standards que inició Michael Bloomberg. Ahí estamos formando parte de eso. También formamos parte de muchos organismos. Es realmente un diálogo entre las corporaciones y los inversores para saber qué es lo que es más importante en términos de ESG para los negocios y para el futuro del planeta, porque realmente hay un riesgo ahí fuera. Este es un espacio que no está tan normalizado como, por ejemplo, pueden estarlo otros. La información financiera está muy normalizada. Sin embargo, la cuestión medioambiental no se reporta a los reguladores tanto, y lo que están haciendo son esfuerzos para tratar de identificar una cierta estructura, digamos, establecer una norma fija de cuáles son los riesgos de ESG que pueden ser vitales para los negocios. Nosotros creíamos que era importante ser parte de esa conversación y por eso somos miembros fundadores del Investor Advisory Group de SASPI en 2016, del que yo formo parte hoy en día. Así que hay muchísimas cosas que nosotros tratamos de hacer. Y resumiendo, y luego os daré una visión de conjunto un poco de dónde estamos ahora mismo. Nosotros fuimos de los primeros en entrar en el espacio de las inversiones responsables. También tenemos un compromiso firme con este estilo de inversión por parte de la dirección y eso está ampliando. Nuestro CEO es el presidente del comité, la Comisión de Inversión Responsable, que toma decisiones que tienen implicaciones para todas nuestras participaciones y para todo nuestro universo de inversión. Hemos desarrollado estrategias que buscan tener ese impacto y luego tratamos de ser todo lo transparente que podemos en lo que respecta a estas actividades. Tener transparencia total, reportamos, informamos sobre nuestras actividades con bastante detalle. ¿Qué quiero decir cuando hablo de que Niels está muy involucrado, mi colega y mi jefe? Esa comisión de inversión responsable que él preside fija, digamos, determina el tono de estas inversiones corporativas y de la capa, digamos, que tiene que tener de consideraciones ESG. Con eso tenemos unos criterios de exclusión, por ejemplo, que filtra. Por ejemplo, tenemos esos filtros de exclusión, tienen un impacto. Vemos aquí que en los activos gestionados afectan a 36.000 millones. Luego hacemos unos cribados basados en el enfoque de Nordea, de STARS. Y luego continuamos con ese mismo enfoque, continuamos mejorando y lo que queremos es tener
un enfoque que sea el mejor de su clase, que es lo que nosotros llamamos la estrategia STARS. Y luego tenemos un verdadero compromiso para tratar de construir estrategias basándonos en esas tendencias de sostenibilidad que he mencionado. Y evidentemente la de clima es un ejemplo estupendo de ese compromiso. Y como podéis ver, sí que hay otras más también, no solo es la del clima. Si queréis ver cómo votamos, porque parte de esta titularidad activa no solo se reduce al voto por poderes, pero sí es una parte importante de ello. Nosotros lo hacemos de una forma muy transparente. En nuestro sitio web tenemos cómo votamos en las juntas de accionistas, en las empresas en las que estamos. Y damos información sobre todas nuestras opiniones y lo que votamos. Y puedes filtrar por sector, por ejemplo, puedes ir al sector industrial, puedes donde votamos en 500 juntas de accionistas al año. Vemos, por ejemplo, los votos, todos los votos que hemos emitido, en qué dirección y por qué razones. Y sobre esta cuestión de la exclusión, yo diría que no es fácil, ¿no? Para nosotros la exclusión tiene que ser siempre el último recurso. No es la forma en que queremos hacer esa integración de la información de gobernanza medioambiental y de sostenibilidad. Queremos hacerlo de una manera más de abajo arriba, influir. Pero evidentemente estos filtros de exclusión a veces son necesarios y son importantes. Por ejemplo, no tenemos el apetito de determinados tipos de actividades. Esto lo dije en 2015, por ejemplo. Tomamos la decisión de ser más estrictos en lo que respecta a las minas de carbón, por ejemplo, no invirtiendo en nuestros fondos en empresas que tienen ingresos por encima del 30% procedentes del carbón. Nosotros lo hacemos, la exclusión, el umbral de exclusión lo hacemos a través de estas cantidades, de las cifras, ¿no? Y entramos en un grado de detalle bastante grande para determinar dónde podríamos vernos golpeados si realmente no fijamos una exclusión en ese punto, ¿no? Tampoco invertimos, por ejemplo, en armas nucleares, armas ilegales, en algunos otros sectores donde quizá no pensemos que esos modelos de negocio sean sostenibles. Pensamos eso también por cuestiones económicas, normativas, cambios tecnológicos en la economía. Todos esos factores se tienen en cuenta y esos son los que hacen que algo sea insostenible. Y luego otros simplemente no tenemos el apetito para ese modelo de negocio y por eso no invertimos en ellos. Aquí una cuestión un poco controvertida. Quizá, digo. Me parece fantástico, me parece interesante lo que hacemos aquí. Nosotros publicamos esta lista de empresas en las que nosotros no invertimos, de manera que uno puede echarle un vistazo y quizás se pregunte por qué no invertimos, por ejemplo, en, yo qué sé. Perdón, pero la fuente es muy pequeña y no la veo bien, pero Boeing, por ejemplo, vamos a decir Boeing, que está en la lista, ¿no? Tiene que ver con la cuestión, estos presupuestos, estas presuposiciones de partida de los ingresos, ¿no? Si la mayor parte de sus ingresos vienen de sectores con los que nosotros no nos sentimos cómodos, pues quizá no invertimos en ellos y perdemos quizá otro sector de negocio que quizá nos puede interesar. Luego son aquellas empresas también que violan alguna norma internacional y que nosotros hemos tratado primero de convencerlos de que nos expliquen por qué ese enfoque, si están siguiendo las normas internacionales y si lo están teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre CAPEX y OPEX cuando analizan el modelo de negocio. Pero si no hay respuesta, si no hay realmente una intención o si no un progreso pragmático en esa dirección para resolver esa violación de normas internacionales, pues entonces pueden acabar en esta lista de exclusión. Así que esta página también hay que verla, es importante para nosotros. ¿Quién hace todo este trabajo? Yo creo que esa es una pregunta también importante y aquí tengo la oportunidad de presumir del enorme equipo y el estupendo equipo que tengo. Nunca dejo pasar esa oportunidad porque es lo cierto, es la verdad. Y digo además que nosotros somos como inversores responsables, nosotros solo somos parte del esfuerzo de Nordea Asset Management por implantar todo esto. Es toda la empresa la que está involucrada en esto, es algo que está totalmente imbricado en nuestro ADN de gestores de fondos y yo me siento muy cómoda diciendo que ese espíritu realmente se ha contagiado a todos los equipos de inversión, a todas las carteras de inversión, a la distribución y a muchos otros compañeros, no solo nosotros. Todos realmente estamos involucrados en esto y todos realmente formamos parte de ese equipo.
Catarina y yo somos los responsables del equipo. Tenemos 9 analistas, 10 ahora ya, y estamos expandiéndonos. Vamos a pasar a 14 antes de final de año. Es uno de los principales, de los mayores equipos de Europa dentro de este terreno. Yo diría que incluso del mundo, porque las inversiones responsables acaban de empezar, verdaderamente. Empezaron aquí en Europa, de hecho. Y luego tenemos un equipo de gobierno corporativo y de voto por poderes que también trabaja entre Eric y Jan, y en nuestro equipo hacemos 3 cosas distintas. Somos analistas de ESG sobre esos fondos STARS que he mencionado antes y luego hablaré de ellos. Y también tenemos una fuerza de implicación, que es una parte de nuestro equipo que hacemos esa interacción con las empresas y tratando de convencerlas para que se lancen a la sostenibilidad. Y luego el ESG Quant, que es un espacio de inversión donde los datos evidentemente están mejorando en gran medida, pero también hay demasiada información y es difícil a veces sacar algo con sentido, estandarizarla, normalizarla y darle una estructura. Entonces tenemos que contratar a algunos científicos de datos para que nos ayuden con eso, y esa es una parte también que nos está interesando mucho. ¿De qué ha sido responsable este equipo? Es unos modelos de puntuación, de calificación de los enfoques de ESG de las empresas. En relación con los proveedores de datos externos, que quizá algunos de vosotros conocéis, MSCI, Sustainable Leads y muchos otros, yo diría que nuestro enfoque de gestión de riesgos de ESG es mira más hacia el futuro, digamos, porque nosotros nos centramos más en el modelo de negocio, cómo eso analiza la sostenibilidad, cómo se enfoca hacia la sostenibilidad, más que por ejemplo, en términos medioambientales puros, ¿no? Y luego sobre la gestión de activos. Nosotros somos un poco más prospectivos, digamos, en esa forma de analizar y puntuar, clasificar el riesgo que otras estructuras similares que hay en el mercado. Y esto me lleva al concepto de STARS, que he mencionado ya un par de veces a lo largo de la charla. ¿Qué es? Esto es la parte más alta de nuestro rango, de nuestro abanico de productos ESG. Esto empezó en los mercados emergentes, es lo más antiguo que tenemos, y invierte en distintos mercados globales. Eso lo comentará en más detalle mi compañero. Pero bueno, ¿de qué va STARS en realidad? Nosotros solo invertimos en empresas que están a la altura de los estándares de Nordea en términos de sostenibilidad. Es decir, cogemos ese modelo propietario que tenemos y que mencioné antes y lo aplicamos a esas empresas. Tratamos de establecer la mayor calidad de las empresas o menor de acuerdo con ese modelo. Quizá os preguntéis por qué cogemos también empresas con una calificación B, pero nosotros tenemos una propuesta de valor que es crear un impacto duradero, tratando de involucrar a las empresas. Así que tratamos de involucrar a las empresas para que gestionen mejor sus riesgos, y cuando el horizonte de inversión es 3 a 5 años, a veces en la renta variable es un poco más largo, pues nosotros queremos ser parte de esa transición, de ese viaje de la transición de las empresas. Y lo último es que nosotros no movemos los postes, digamos, la meta, ¿no? Nosotros no tenemos referencias, benchmarks de ESG. Lo que tratamos de hacer es utilizar esa integración de ESG para valorar a las empresas. Los analistas de ESG dan una puntuación al mismo negocio en ESG y de la misma forma lo hacen que los que valoran las cuestiones de los fundamentales de la empresa, ¿no? Y de esa manera lo que tenemos es una imagen clara de cuál es la exposición al riesgo de ESG. ¿Por qué pensamos que el modelo STARS es una buena práctica? Ya he hablado de los elementos, pero quiero recalcar, imaginemos una situación en la que tenemos un analista fundamental que desarrolla un caso, tarda 2 o 3 semanas, 1 o 2 semanas, que va creando un buen caso para presentarle al gestor de fondos. Y luego tenemos otro analista que es de ESG, que está totalmente en otra sala de la empresa, y al final de ese proceso viene y dice, no,
esto no es algo que podamos hacer. Eso para nosotros es muy ineficiente. Eso es un proceso muy ineficiente y consideramos que esa es muy poca información que se le puede dar. No le podemos dar solamente esa información a las empresas. Así que, ¿por qué no hacemos que esos analistas colaboren desde el principio? Así que para nosotros, en el fondo STARS, uno de mis miembros del equipo, que es un analista de ESG, se sienta con el analista fundamental y el gestor y colaboran todos para analizar ese caso. Tenemos dos mentes analizando el mismo caso desde dos ángulos. Y luego eso nos da al final esa transparencia y esa información compartida que necesitamos. Y luego los ESG, las cuestiones de ESG son muy importantes y se detectan mucho más rápido, mucho antes en el proceso. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en la posición estrategia o en la brecha de las expectativas, ya pueden tener en cuenta si hay riesgo reputacional dentro de ese negocio, dentro de su propio análisis fundamental, si piensan que ese modelo de negocio es sostenible, que no lo es, si esta empresa realmente está planteándose el gestionar su investigación y desarrollo, su CAPEX, sus gastos, si lo están haciendo lo suficientemente bien como para posicionarse bien y poder ser ganadores en la lucha por la sostenibilidad dentro de 3 o 5 años. Y si no, quizá no debería ser una empresa de STARS. Y nosotros no tenemos ningún problema en excluir a empresas de estas carteras. Lo que, bueno, que no sé si me estoy quedando sin tiempo. Voy a tener que saltar alguna diapositiva. Lo que hacemos en ese proceso de investigación es compartir todas las notas en Bloomberg, en un lugar que no es público, pero sí es un lugar plenamente dedicado a nuestros equipos de inversión. Entonces, tenemos una tarjeta de puntuación de ESG y también tenemos las actas de las reuniones con las empresas. Lo compartimos ahí en Bloomberg. El gestor de la cartera lo puede consultar. Evidentemente, compartir esta información a tiempo puede tener un impacto considerable en las decisiones de inversión para la gestión de cartera. Voy a darles un ejemplo de esto, ¿no? Que es, por ejemplo, que hemos hecho mucha investigación, por ejemplo, sobre la parte social, digamos. Nosotros miramos la gestión de los datos, la privacidad de los datos, analizamos ese enfoque como parte del aspecto social de esto del medioambiental, social y gobernanza. Analizamos todo eso y estábamos viendo cómo se preparaban las empresas para el nuevo reglamento de protección de datos y viendo las participaciones que teníamos en Global Stars y en nuestra cartera americana. Hicimos un viaje que era parte de ese viaje temático de implicación y de interacción con las empresas para tratar de entender cómo esos laboratorios de ideas de Estados Unidos piensan que las tecnológicas se están preparando para el reglamento de protección de datos. Evidentemente esto afecta mucho a Europa, pero en Estados Unidos lo viven un poco lejos, pero en realidad también les afecta a ellos. Y concretamente analizamos el caso de Facebook y tratamos de interaccionar con ellos. Llamamos a la dirección para ver si ellos se mostraban dispuestos a explicarnos cuáles eran los procedimientos de privacidad de datos, cómo iban a implantar procesos que se ocuparan del nuevo reglamento de protección de datos para que cumplieran todos los requisitos de este reglamento, etcétera. Y durante ese tiempo nosotros teníamos una posición en Facebook, así que era parte de este grupo, ¿no? de ESG. Luego salió el escándalo de Cambridge Analytics y eso fue justo después. Nosotros estábamos a punto de tomar una decisión en ese momento. Estábamos empezando a pensar que las respuestas de la empresa no estaban cumpliendo las expectativas que nosotros teníamos y estábamos a punto ya de poner el pie en el freno con nuestras posiciones en Facebook. Y al final, evidentemente, lo hicimos. No hubo una respuesta adecuada a las consultas que nosotros les enviamos sobre las prácticas de protección de datos y cómo se estaban preparando para el nuevo reglamento europeo. Y luego
bajamos la calificación de Facebook dentro de esa estructura, de esa tarjeta, a una C, y eso hizo que inmediatamente la empresa fuera una empresa no invertible en ninguno de nuestros fondos STARS. Así está por debajo de 7.000 millones de euros. Es una decisión muy importante, evidentemente. Os podéis imaginar cuánto ocupa o cuánto importa Facebook en un benchmark global. Pero es una decisión importante. Evidentemente, esto había que reducir esa posición en 30 días si no había ninguna mejora en las políticas de protección de datos, y no se iba a poder volver a invertir. Había que hacer una reducción drástica, rápida. Durante ese periodo, fue principio de 2019 y también durante el segundo y tercer trimestre, el consenso seguía siendo muy positivo con Facebook. La gente estaba invirtiendo, seguían invirtiendo, y nosotros seguimos teniendo esa preocupación. Evidentemente, cuando salió el escándalo de Cambridge Analytics, nosotros vimos una depreciación en el precio de las acciones, y para nosotros fue una consecuencia. Nosotros consideramos que tomamos una buena decisión. Quizá fue un poco casualidad, pero en verdad era lo que nosotros estábamos esperando. Es necesario un modelo de negocio sostenible, si no, no va a funcionar. Todo esto va de la mano, una y otra van de la mano. La razón por la que planteo este caso es porque a veces ocurren cosas en el mercado en las que las cuestiones de ESG cobran una importancia enorme. Por eso es importante que los analistas se sienten juntos y con los gestores de cartera, y que las decisiones se tomen de una forma consensuada. Y luego hay unas cuestiones de gobernanza medioambiental y social, digamos, más estructuradas, que nosotros podemos tener exposición, que quizá no va a haber un incidente dentro de 1 o 2 meses, pero puede ser dentro de 4 o 5. Son unas normas, nosotros tenemos unas normas que también son extremadamente importantes para nosotros. No sé si habéis seguido la cuestión de los incendios forestales de Brasil, lo que ocurre en el sector minero. Cuando se plantean esos problemas, para reducir la contribución de esos sectores, nosotros evidentemente no podemos estar involucrados en todos, tratamos de priorizar por aquello que es lo más importante, pero creo que estos dos ejemplos son importantes, son formas muy claras de ver que prevemos un poco cosas que de una manera o de otra van a ocurrir más tarde o más temprano. Un ejemplo de interacción que realmente está que nos ha afectado mucho, que es importante para nosotros. En realidad puedo dar 2, yo creo. Que es dentro de nuestros nuevos fondos de renta fija, invertimos en el sector textil, por ejemplo, y nos dimos cuenta de que había algunos problemas, algunos desafíos con la sostenibilidad de algunos de los modelos de negocio principales en los últimos años. Algunos de los principales desafíos tenían que ver con el hecho de que el volumen de la producción textil global se ha duplicado prácticamente desde principios de la década de 2010 hasta aquí, sobre todo en parte por la demanda de los consumidores, que quieren esa moda rápida, que se llama ahora, rápida y barata, pero lo que nos damos cuenta es de que la cadena de proveedores es una cadena de proveedores muy global, la de la industria textil, y en algunos mercados, sobre todo donde los estándares de vida, los niveles de vida están empezando a mejorar, los trabajadores están empezando a pedir sueldos más altos en sureste asiático, por ejemplo. En algunos de los principales países productores de la industria textil están allí, Bangladesh, Vietnam, esa región básicamente. El salario mínimo ha empezado a subir desde unos niveles muy bajos y han subido, digamos, un 80% en los últimos 6 años. Y esto es un prisma importante. Tenemos que mirar las cosas a través de ese prisma, porque hay empresas que están vendiendo un volumen enorme de producción de allí, y eso puede incrementar del 7 al 20%, puede incrementar el precio o el coste de fabricación de esos productos. Y evidentemente nosotros queremos anticiparnos a esos cambios que puede que vayan ocurriendo, y además desde nuestro punto de vista también es importante
tener una gestión de los trabajadores y unos programas de gestión de las fábricas que estén en línea con esos objetivos de desarrollo sostenible. Así que es a la vez un problema económico para la industria textil, pero también es un problema para el mundo en términos de sostenibilidad. Así que nosotros interaccionamos con varias empresas para tratar de ayudarles a entender cómo podrían ellos mismos añadir un poquito más de previsión, digamos, ¿no? de perspectiva en la gestión de los costes cuando se trata de gestionar los salarios. Y por esto es un tema que hemos tratado mucho. Hemos publicado un libro blanco sobre esto y os invito a leerlo si tenéis tiempo. Y luego el segundo ejemplo que puedo dar es la preparación para el mundo digital, para todo lo cibernético. Tenemos un problema con la seguridad de los datos. En términos sociales y sostenibles, el sector tecnológico es muy importante y la seguridad de los datos es importante. Pero no solo el sector tecnológico el que se digitaliza, la fabricación, la banca, el hotel, el tiempo libre, todas las industrias se están digitalizando. Así que uno puede imaginarse los problemas que surgen con la privacidad de los datos con las amenazas cibernéticas. Y sobre todo en las industrias que tienen unos sistemas heredados, sistemas que realmente no están totalmente preparados para gestionar toda esta digitalización. Así que nosotros hemos empezado una campaña de concienciación de ciberseguridad para ver las industrias del mundo hasta qué punto están gestionando esta cuestión de la preparación para todo lo cibernético, para el Internet de las cosas y demás. Y nosotros estamos trabajando para también desarrollar unos estándares de la industria un poquito más estrictos. Esto, por ejemplo, este es el número 9, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, que tiene que ver con la digitalización de las industrias y con la mejor innovación que pueden tener las empresas. Con esto, la última diapositiva que tengo hoy es, y antes de pasarle la palabra a Tede, quiero compartir con todos ustedes cómo uno puede involucrarse un poquito más y conocer un poquito más, ya sea la industria textil, todas estas campañas de concienciación que estamos haciendo y de interacción con las empresas. Con nuestros clientes nosotros compartimos un boletín trimestral en que compartimos los KPIs que nosotros vamos desarrollando o que teníamos pensado de implantar y cómo estamos evolucionando y cómo estamos haciendo progresos con el negocio. Luego, además, informamos sobre los fondos que tenemos, queremos ser tan transparentes como sea posible y hablamos, por ejemplo, reportamos sobre nuestra huella de carbono, lo podéis ver en nuestro sitio web, y también la exposición de la actividad inversora de los fondos STARS a los objetivos de desarrollo sostenible. Tengo muchísimas cosas más que decir, pero creo que tengo que terminar aquí. Gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta? No? Ok, thanks. So now, thank you very much. I mean, if Mario realized she was standing in front of... Muchas gracias. Si ella dice que estaba entre ustedes y el almuerzo, yo más todavía. Así que voy a intentar dejarlo en 20 minutos para hablar de la deuda de los mercados emergentes. Soy el responsable del equipo de deuda de mercados emergentes de Nordea Asset Management. Soy alemán, viví 20 años en Alemania, los primeros, y luego me fui de allí. Mis padres pensaron que había estado por todo el mundo. Viví en 13 países, Sudáfrica, China, y el que más hace levantar las cejas a la gente es Kabul, en Afganistán, en un fondo justo después de la guerra, en 2007, y fue la primera vez que me vi expuesto a la inversión financiera con una agenda también para tener impacto en la sociedad y apoyar a la sociedad, que en este caso la afgana evidentemente tenía muchas necesidades. Y yo creo que este círculo se está cerrando y yo ahora veo que tenemos mucha más fuerza, mucha más palanca. Los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad, el ESG, todo se está alineando y todo se está convirtiendo en algo, como si dijéramos, más mainstream, ¿no? Más habitual. Se está convirtiendo en algo, una clase de activos muy normal, muy común. Me gustaría empezar mostrándoles, y veo que está muy pequeño,
pero es un día en el que hablamos sobre cuando el planeta se agota, ¿no? Cómo estamos agotando los recursos del planeta y cómo estamos acabando con todo. Cuanto más cercana sea la fecha, quiere decir que más, si dependiera de ese país, más pronto se terminaría el mundo, digamos, acabaríamos con todos los recursos, ¿no? Es simplemente una cuestión realmente para hacernos una idea de cómo estamos comportándonos, ¿no? El día es el 19 de julio. Ahí es cuando, el 29, perdón, de julio. Ahí es cuando realmente se acabarían los recursos, ¿no? Si seguimos así. Y nosotros lo que hacemos es utilizar la cartera como un referente, una referencia de bonos del Tesoro, de Japón, de Estados Unidos, europeos, y luego los ponderamos de acuerdo con un país medio, digamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que sería el 8 de abril el día que se acabaría todo, agotaríamos todos los recursos. Si fuera la deuda soberana global, ahí Estados Unidos desempeña un papel importantísimo. Si nos venimos hacia Europa, nosotros nos va muchísimo mejor en relación con la referencia global. Sería el 8 de mayo. Y lo que es más interesante es que el de los países emergentes, la deuda sería el 27 de junio. Esto nos dice la mentalidad que nosotros tenemos de cara a los mercados emergentes y a la sostenibilidad, que parece que no encaja allí, ¿no? A nosotros nos dice además cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. El principal en Estados Unidos, por ejemplo, en los índices en los que participa Estados Unidos, es cómo hacer la transición para salir de la forma en que hacemos las cosas y pasar a formas distintas, para salirnos del carbón, producir energía de formas más limpias, soluciones más limpias a todos nuestros problemas. Sin embargo, en el universo de los mercados emergentes tiene más que ver con cómo nos saltamos todo ese viaje, cómo nos aseguramos de que nos desarrollamos ya de forma más sostenible. Y yo creo que ese es el telón de fondo que nosotros tenemos en nuestro equipo de inversión. Nos echaría la gente de ventas si no menciono los productos. Tenemos 5 productos, pero lo importante es que nosotros tenemos índices mejorados y también índices activos sostenibles. Lo que quiere decir con esto es que nosotros hemos introducido esto en el núcleo de nuestros equipos y de nuestras inversiones. Tenemos 75 o 100 soluciones para los mercados emergentes. Nosotros nos planteamos qué soluciones queremos dar, por qué queremos ser conocidos, cuál es nuestro objetivo, y nos dimos cuenta de que era relacionar los mercados emergentes con la sostenibilidad. Nosotros queremos ser los primeros en llegar a eso. Y con el ejemplo de Brasil que daré más adelante lo entenderemos un poquito mejor. Puede querer decir que esto no es para todo el mundo, porque realmente esto está justo en la frontera entre inversión corporativa, renta fija y todo. Pero también significa que, por ejemplo, nuestra rentabilidad total no se gestiona de forma distinta. Yo siempre doy el ejemplo de Venezuela. Venezuela, evidentemente, muy rápidamente todos estaríamos de acuerdo en que no es un bono del Estado muy sostenible, ¿no? No estaría en nuestro producto STARS, pero tampoco lo incluiríamos en el Total Return Product, por ejemplo. Queremos que tiene que ser una autenticidad total. Lo que valga para nosotros tiene que valer prácticamente para cualquiera. Tiene que crear valor a la larga. Esa es la fundamental para nosotros. Nosotros al final tenemos una oferta de productos alineada, y esto lo recalco una y otra vez porque creo que es importante. Creo que es importante que marquemos una diferencia en términos de si lo conviertes en el centro de lo que haces o si simplemente lanzas otro tipo de producto para cubrir una necesidad, que es un producto de ESG por casualidad. Lo que también considero importante es, este es el equipo completo, y yo lo que veo es que hay algunos logos, ¿no? Yo estoy encantado y muy agradecido de que tengamos un equipo de inversión responsable, y eso dice mucho de lo que quiere hacer Nordea. Pero también tenemos que tener que la gente, los que practican, los gestores de cartera, se involucren también en este viaje. Por eso es necesario involucrar a mucha más gente. Estoy yo como jefe del equipo, tenemos ese logo de
Yo soy miembro del grupo consultivo de renta fija, aparte de los principios. Por ejemplo, somos miembros del Government Engagement, Sovereign Engagement, formamos parte de una ONG, que es una alianza donde trabajamos en la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, que es exactamente lo que está haciendo China también, con la nueva ruta de la seda. Nosotros estamos en la idea de que tenemos que introducir estas habilidades dentro del equipo. Como decía mi compañera, los gestores de cartera también tienen que integrarse en eso. Elena tiene que ser parte de eso. Y cuando hacemos una selección, por ejemplo, de deuda de mercados emergentes, yo también animo a comprobar cuáles son las credenciales que tiene cada uno de los miembros del equipo y cuánto tiempo se dedica a estudiar cada tema. Aquí es donde entra Mario. Mario entra aquí y dice: nos estamos expandiendo, nos estamos expandiendo, estos 10 trabajadores ya no son suficientes y lo que queremos es tener también una participación en renta fija. ¿Y qué ocurre cuando una empresa realmente se involucra con esto? Yo recuerdo que uno de los jefes de renta fija vino y me dijo: ¿cómo podemos integrar el ESG en la renta fija? Y nosotros no habíamos llegado a pensar sobre eso todavía, pero el hecho de que ya tengamos al jefe de renta fija haciendo este tipo de preguntas ya nos indica cuál es el espíritu, el ADN o la atmósfera que tenemos en una organización como Nordea. Nosotros hemos visto estas estrellas ya antes. Es una combinación del análisis tipo sostenibilidad con lo que nosotros hacemos habitualmente, con los fundamentales, digamos, ¿no? Ese modelo típico de análisis donde combinamos las dos cosas. El enfoque STARS es exactamente eso. Ya se ha mencionado en la anterior presentación, pero yo creo que uno de los elementos fundamentales es que nosotros decidimos elegir las referencias que no son de ESG. Por ejemplo, cuando compras nuestras soluciones, estas compiten en términos de rendimiento y de rentabilidad con cualquier otro producto ofrecido. No nos introducimos en un marco de referencia diferente que lo deja todo un poco, como si dijéramos, más con menos peso. Esta diapositiva yo creo que la puedo hacer bastante rápida porque son las 3 propuestas de valor que tenemos, ya las hemos mencionado anteriormente, pero quiero compartir un ejemplo práctico de todo esto, de cómo lo hacemos sobre el terreno cuando tenemos que trabajar. Este es nuestro modelo de datos soberanos, por ejemplo. Nosotros tenemos un modelo ESG con 17 factores que nosotros vinculamos con datos que identificamos a través de estudios académicos y que son extremadamente importantes para entender ese diferencial de un bono soberano comparado con otro, ¿no? Y aquí tenemos proveedores de datos externos que nos ayudan a analizar y mapear todos estos datos y vincularlos a esos 17 factores. Y luego llegamos al resultado de todo esto, que corresponde con la clasificación ABC, digamos, ¿no? Estos son todos los países que tenemos, y la zona azul oscuro, desde un punto de vista de datos, son los países donde decimos que invertimos sin ningún tipo de problema. No tenemos ninguna cortapisa. Evidentemente siempre hacemos preguntas, pero invertimos sin contemplaciones. Luego los países, digamos, B, son aquellos que solamente invertimos si identificamos una trayectoria ESG positiva, es decir, una mejora en la gobernanza, en lo medioambiental, en lo social. Y el color rosa o magenta son aquellos países en los que nosotros no invertimos. La razón por la que no invertimos en estos países es porque a lo largo de 3 o 5 años creemos que estructuralmente van a estar expuestos a los riesgos de ESG y que no van a ser fáciles de gestionar. Es decir, no predecimos que un país, por ejemplo, como Tayikistán, que está en esta lista, vaya a entrar en impago el año que viene, pero pensamos que como inversor no es donde nosotros queremos estar situados estructuralmente.
Esta diapositiva, ¿cómo la comprobamos? ¿Cómo comprobamos que funciona? No lo hacemos solo a través del desempeño, del rendimiento o la rentabilidad, sino que vemos la distribución de la rentabilidad de los distintos diferenciales. Lo que tratamos de analizar y de identificar es si los países que excluimos tienen colas más gordas, lo cual les da mayor tendencia a tener shocks, a tener sustos, digamos, ¿no? En algún momento. Eso es lo que nos indica si vamos por buen camino. Hemos oído hablar ya de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a hablar un poquito sobre el número 13, que es el del clima, y lo hago dentro del contexto del ejemplo de Brasil. Lo que hacemos con cualquier país en el que invertimos, independientemente de esa categoría azul oscuro, azul claro o rosa, nosotros tenemos un análisis ESG. Nosotros redactamos 3 factores para los distintos componentes de E, S y G que queremos vigilar, de los que queremos ser conscientes. En el caso de Brasil, por ejemplo, en el lado izquierdo, vemos con mucha granularidad este gráfico de tela de araña que la zona rosa muestra el país estándar del índice y cuál es la puntuación luego se ve de este país concreto. Brasil no le va mal en el contexto de este análisis, pero sí hemos identificado diversos factores. Uno de ellos es que con el cambio de la presidencia hemos sido capaces de identificar que la región de la Amazonia se va a utilizar de una forma mucho más salvaje. Vamos a encontrar más incendios forestales, vamos a encontrar una explotación de estas zonas del país mucho más indiscriminada. Esto no es lo que nos ha hecho cambiar a nosotros de opinión, pero sí influye. Lo que nos lleva a decidir poner poner en cuarentena, digamos, esas inversiones es que empezamos a ver un cambio de los acuerdos comerciales entre Brasil y Europa, y esto empieza a verse influido por estos incendios forestales y por las consecuencias de esos incendios. Nos damos cuenta de cómo utilizan esa región de la Amazonia como recurso, pero vemos que a largo plazo lo que están es perdiendo la trayectoria en lo que respecta a su relación con los socios de comercio, está entrando en guerras comerciales que no era necesario y no parece que sea la trayectoria económica adecuada. Ahí es donde no solo nos dejamos influir por la cuestión medioambiental, sino que vemos cuáles son las consecuencias para la economía de ese comportamiento. Si no, no seríamos tampoco tan radicales para hacerlo. Me gustaría también comentar brevemente que uno tiene que tener cierta transparencia. Es evidente que una de las banderas rojas que nos permite comprobar rápidamente si los gestores de fondos vetan estos votos por poderes o si no les importa. Nosotros nos comunicamos y comunicamos lo que habíamos hecho en Brasil y recibimos una llamada de la embajada. El Banco de Nordea está en Finlandia, así que recibimos una llamada del Ministerio de Agricultura que quería hablar con nosotros y querían hablar con nosotros para entender nuestras decisiones. Evidentemente es bueno tener una organización como Nordea, donde nuestro CEO también respalda nuestras acciones, porque yo dije, ¿tengo un problema? O porque evidentemente los intereses del país en Brasil pueden ser importantes y puede que yo haya metido la pata, ¿no? Pero me doy cuenta de que realmente todos se pusieron a mi lado y todos acudimos a esa reunión y básicamente lo que tratamos es de hacer es realmente una situación un poco incómoda para un gestor de activos porque se nos hacen cada vez más preguntas políticas y valoraciones y juicios de valor, cuando en realidad nuestro terreno es el gestionar los intereses de nuestros clientes y poco más, ¿no? Y sin embargo teníamos que maniobrar en una situación en la que se nos percibía como estos tipos de los países nórdicos que vienen desde el norte a decirnos lo que tenemos que hacer en Brasil. Y nosotros lo que hicimos fue salir de ese territorio porque no era el terreno de juego en el que queríamos estar. Nosotros lo que dijimos es, si nos pueden mostrar
nosotros hemos visto que la causa de esa deforestación no está en la ley en sí misma, sino que fue en la implantación, la aplicación de esa ley. Podemos ver, por ejemplo, cuántos funcionarios del gobierno, cuántos policías, cuántos bomberos hay trabajando allí. Y esto lo que nos llevó es que seguramente el año que viene hagamos una visita sobre el terreno para continuar hablando con ellos. ¿Interrumpimos esos fuegos? Evidentemente no los interrumpimos. No fue gracias a nosotros y no sería lógico pensarlo. Sería demasiado ambicioso. Pero al menos cambiamos el centro de atención. Llevamos el centro de atención hacia un problema que importa. Y yo creo que a veces realmente es difícil ser el primer padre que se toma la baja, ¿no? Por paternidad, porque hay gente que dice bien, y otra gente que te critica, ¿no? Así que es complicado. Hay conferencias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otros compañeros de otros sitios donde yo he trabajado me dijeron, oye, ¿cómo te arreglaste con eso que habéis hecho con Brasil? Es complicado, ¿no? Hay un componente en el que uno se ve en la palestra, en cierto modo, y evidentemente hay que abrazar, hay que tomar las riendas del tema, y yo creo que eso es lo que nosotros queremos hacer con este equipo de deuda de mercados emergentes. Y yo creo que me están echando ya del escenario porque están empezando a entrar los platos, así que no sé si hay alguien en España que preguntará en español si vais a tener alguna pregunta. Supongo que no, porque como todos estamos viendo ya lo que está entrando por la puerta. Para preguntarle durante la comida, si os apetece. ¿Alguna pregunta? ¿No? Thanks. Thank you.